entonces dice lo siguiente. Ya. Si sabemos que la reducción el deslizamiento en la pared es hacia abajo y en el techo es hacia medial, ¿ya? ¿Cuál me sirve para ganar más ABD? Ambos, entre comillas, me sirven, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hago tracción y deslizo hacia medial, voy a chocar con la pared. Si yo hago tracción y se desliza hacia el pie, ¿choco con algo? No, entonces ese es el cubo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, la posición de mayor slack, vamos a hacerlo rápido, es ABD de 30, flexión de 30 y una ligera rotación externa en la cual el paciente tiene que quedar en esta posición. ¿Ya? Y ahí es donde yo hago la tracción. ¿La tracción de qué depende? Del cuello del fémur. No lo vemos, pero la idea es que sea diagonal, hacia lateral y ligeramente hacia abajo o hacia los pies. Entonces en esta posición tracciono y ahí es donde yo decido hacia dónde deslizo, en este caso para ganar más ABD, hacia abajo. ¿Sí? Bien. ¿Duda, consulta hasta ahí? ¿No? Bien. Vamos ahora a la ADD. Ahora para allá. Entonces, si el paciente hace este movimiento, ¿ya? Eso acá, ya. ADD, nos vamos para allá. Según la pared, ¿hacia dónde está rodando? Hacia inferior. ¿Hacia dónde está deslizando? Bien. Entonces esto quedaría superior. Con respecto al techo, ¿hacia dónde está rodando? ¿Hacia dónde desliza? Lateral. Entonces, ¿cuál de esos me sirve? Lateral. Hacia lateral, ¿cierto? Porque en el otro va a chocar. Entonces, aquí, más que el deslizamiento, es cambiar la dirección de la tracción. Entonces, tracciono en diagonal y ahora, cuando estoy traccionando en esta diagonal, de ahí tengo que cambiar el vector e irme más hacia lateral. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo sería la tracción? Por eso, tracción grado 1, grado 2 en diagonal y después para hacer el deslizamiento lateral, me voy para allá. Es como que parto en diagonal ahí y después sigo para allá. ¿Dudas o consultas? Bien. ¿Qué me queda? Rotaciones. Rotación. Ven para acá. Ya. Rotaciones. ¿Ya? Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Entonces, esto es anterior, esto es medial y esto es lateral. Esto es posterior, acá está el trasero. Esto es la pared. Pared siempre va a ser ring. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el techo no lo puedo analizar porque se genera el concepto de spinning. ¿Ya? Entonces por eso quito el componente. Entonces acá, rotación interna. ¿Hacia dónde está rodando? Hacia anterior. El deslizamiento entonces es hacia Posterior. Entonces, algo similar, yo hago la tracción, grado 1, grado 2, y aquí es donde tengo que tener cuidado con la relación paciente-rotante, porque tengo que acercarme lo más posible a la cabeza fémur y hacer el empuje hacia posterior, o en este caso hacia el suelo. ¿Sí? Bien. Rotación externa. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Hacia dónde está rodando? Posterior. El deslizamiento entonces hacia anterior. Aquí es donde tristemente tengo que poner al paciente en decúbito prono, hacer la misma posición semi-4, y aquí es donde yo tengo que traccionar y empujar con el codo. ¿Sí? Eso va a ser el simpático derecho. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta ahí? No. ¿No? Ya. Vista sagital. Estamos en techo. ¿Por qué? No, techo. ¿Por qué? Porque la pared está acá y lo que hago es solamente girar sobre sí mismo. ¿Ya? Entonces, acá, el techo es que me sirve. Anterior, posterior. ¿Ya? Ahí está la rótula anterior, control por posterior. Dice así. ¿Qué movimiento senté? Flexión de cadera. Bien. Entonces, ¿hacia dónde rueda? Hacia anterior. Deslizamiento. Posterior. Misma posición de recién. Tracciono grado 1, grado 2 y empujo la cabeza hacia el piso. Bien. Vamos de nuevo con lo mismo. Extensión.
¿Hacia dónde está rodando? Anterior. Desliza hacia anterior. Entonces, otra vez de cúbito prono. Ya, tracción y empuje. ¿Sí? ¿Dudas que consultas hasta ahí? No. En la rotación externa igual tiene que estar pronotación. Perdón. En la rotación externa. Para ganar rotación externa, sí, prono. Deslizamiento hacia anterior, sí. Bien. Más que todo balancearlo con las otras dos son entre comillas fáciles. Vamos al tiro y vamos a repasar con todo. Cuidado. Y ahora sí puedo ocupar paciente porque ahí voy a explicar cada determinante para que quede más claro. El hola. El hola, el. ¿Para Ya, si se puede. Yo tengo el shot. ¿Tenés shot? Ya, tú. Para adelante no la vamos a manipular mucho. Ya. Ley que impera. Cóncava, porque se están moviendo los platillos tibiales. Por eso dije que es en ese lugar abierto. ¿Ya? Entonces, acá, primero el análisis. Si tiene limitación hacia la flexión de rodilla, hacia donde hago el deslizamiento. Posterior. ¿Por qué? Porque si esto se va hacia posterior, el deslizamiento también es hacia posterior, porque es cóncavo. ¿Sí? Sigue el movimiento. ¿Se entiende? Si al paciente le cuesta hacer la extensión de rodilla, como es cóncavo, sigo el movimiento del hueso. Se va anterior, deslizamiento hacia anterior. No hay mucha ciencia en ese aspecto. ¿Ya? Ahora sí. No sé si hay el hombro del cadero. Sí. Entonces, vamos a ocupar esta. ¿Ya? Tomo el tobillo, o envuelvo el tobillo, hago la tracción siguiendo el eje de la tibia, tracción grado 1, grado 2, y el codo lo que hace es el deslizamiento hacia posterior. Cúbito prono. Aquí no me quedo. Porque técnica, ¿ya? Aquí. Entonces, articular cóncavo, ¿dónde está? La tibia. En la cara que mira hacia inferior de la superficie de la tibia. Entonces, como esta no se mueve, la tracción siempre va a ser hacia abajo o hacia plantar. ¿Sí? Siguiendo el eje igual de la tibia. Entonces, sabemos que es convexa. Aquí lo que yo hago es envolver, ¿ya?, el antepié, en la cual el borde extremidad del último dedo se acerca lo más posible a la articulación. ¿Ya? Y aquí lo que uno hace es esto. ¿Ya? Los pulgares estabilizan que no se me genere ningún movimiento de extensor. Aquí necesito una toalla. Ahí está, sí, me sirve. Gracias. Para evitar un poquitito el movimiento. ¿Ya? Es un poquito más cómodo, un poquito más arriba. Ahí más. Bien. Entonces, tracción grado 1, grado 2, deslizamiento hacia abajo o hacia posterior. ¿Qué estoy ganando? Dos flexiones o presión plantar. Bien, cúbito prono. Ponerlo sobre el raro. Ya. Casi la misma tomada, envuelvo el antepié, pero ahora el borde del segundo dedo es el que se acerca. ¿Ya? Y mis pulgares estabilizan el talón, o si no se van retromalleolar. Talón o retromalleolar. Y lo mismo, tracción grado 1, grado 2 y deslizamiento lo hago hacia el piso, en este caso hacia anterior. ¿Qué estoy ganando? Flexión plantar. ¿Sí? Y sería.